son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado, artículo 33 del Código Disciplinario del Abogado. Es el abogado ejercitante quien debe facilitar el acceso a la justicia y ser colaborador en la consecución de los fines del Estado, actuando con rectitud, prudencia, diligencia y total honestidad. Podemos afirmar que la ley le exige alejarse de actuaciones o comportamientos que pueden viciar el desarrollo de la administración de justicia y la administración pública y crear una inseguridad jurídica. Bueno, en el primer inciso de este artículo vemos que al emplear medios distintos de la persuasión para influir en el ánimo de los servidores públicos, sus cobradores o de los auxiliares de la justicia. Este es una conducta por acción, el cual sucede cuando un abogado, por medio de dineros o de beneficios de cualquier tipo, intenta intervenir en la decisión del juez o del auxiliar de justicia, sea en determinado caso, para que éste le dé una decisión favorable. Para poder explicar este inciso, utilizaremos el ejemplo del juez Rubén Fernando Morales, que actuó como juez segundo laboral del circuito de Bucaramanga, el cual denunció que el abogado del candidato presidencial Rodolfo Hernández, explicando que le ofrecieron en un principio 500 millones de pesos, luego una coima que creció a 1.000 millones y posteriormente a eso le insinuarían que asumiera el cargo de magistrado auxiliar para evitar la condena del ingeniero. Este caso era un señor que estaba peleando una pensión dentro de la empresa del que era candidato presidencial Rodolfo Hernández. Entonces, toda la maquinaria de los abogados del doctor Rodolfo Hernández comenzaron a darles incentivos, ofrecerle incentivos al juez para que éste fallara a favor del candidato presidencial Rodolfo Hernández. El segundo inciso consagra como una falla el promover una causa o actuación manifiestamente contraria a derecho. Esta es una conducta cometida por acción y sucede cuando un abogado con interés de atrasar o dilatar determinado proceso inicia una actuación que va en contra de los lineamientos que indica la normalidad procesal. Para explicar este inciso, utilizamos la sentencia 901 de octubre 5 de 2010, que tiene como magistrado ponente al doctor José Ovidio Claros, el cual es emitida por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la que confirma por la sentencia en la que se sanciona por 6 meses del ejercicio de profesión a un abogado según reseña el fallo. El disciplinable quebrantó sus deberes profesionales luego de que tramitara una conciliación ante un servidor público sin competencia. Agrega que esta actuación dio lugar a que se cancelaran una serie de creencias laborales que no correspondían y que contribuyeron al detrimento del patrimonio público, teniendo en cuenta que esta debía hacerse privativamente ante el Ministerio Público y no autoridades administrativas del trabajo, que fue donde procedió el abogado a realizar el respectivo proceso. Esto con el fin de sacar beneficio propio e intereses personales al orden de la justicia. El inciso 3 consagra como una falta el promover la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos, caso en el cual se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 38 del decreto 2591 de 1991. Esta es una conducta también cometida por acción, la cual implica que la celeridad de la acción de tutela y las garantías que brinda este mecanismo constitucional no implica que puedan ser interpuestas el número de veces que se estime más conveniente, puesto que esto atenta contra la finalidad primigenia de la acción de rango constitucional y a su vez se convierte en un abuso. Entonces, esta falta vemos que los abogados aprovechando el beneficio o el privilegio que tienen las acciones de tutela dentro del aparato judicial, interponen más de varias acciones de tutela atendiendo al mismo derecho, al mismo asunto, con el fin de afectar la celeridad de la justicia colombiana y el aparato judicial. En este vemos una sentencia que consagra la falta a un abogado en el cual
en ponencia de la magistrada Magda Victoria Acosta Walteros, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la suspensión por 2 años impuesta a un abogado que presentó 2 acciones de tutela idénticas en despachos diferentes, congestionando el aparato de justicia y ocasionando el movimiento de recursos técnicos y personales respecto de un trámite que por su misma naturaleza debe ser expedito. El numeral 4 del artículo 33 nos dice que es una falta disciplinaria recurrir en sus gestiones profesionales a las amenazas o a las alabanzas a los funcionarios, a sus colaboradores o a los auxiliares de justicia. Estas son conductas de extremos, es decir, las amenazas implican violencia verbal o física, mientras que las alabanzas son enaltecimientos sin justificación alguna sobre la persona. Todo apunta a un fin, es decir, a un favorecimiento. El numeral quinto nos habla sobre otra falta y es invocar relaciones personales, profesionales, gremiales, políticas, culturales o religiosas con los funcionarios, sus colaboradores o los auxiliares de la justicia. Esto, en pocas palabras, hace referencia a citar determinadas cercanías de amistades, compañerismo estudiantil, acudir a la solidaridad de gremios, de sociedades, a la militancia de partidos políticos, a la práctica y actividades de credo, con el fin de pretender aventajar e influenciar en las decisiones de los funcionarios de la Administración de Justicia. El numeral 6 del artículo 33 nos habla de valerse de dádivas, remuneraciones ilegales, atenciones injustificadas o insólitas o de cualquier otro acto equívoco que pueda ser interpretado como medio para lograr el favor o la benevolencia de los funcionarios, de sus colaboradores o de los auxiliares de la justicia. El valerse de dádivas, remuneraciones ilegales, atenciones o cualquier otro medio para lograr el favor o benevolencia de los funcionarios, de sus colaboradores o de los auxiliares. Estas conductas mencionadas anteriormente son los modelos censurados por el legislador en el presente estatuto, como distintos de la persuasión y que atentan contra la recta administración de justicia. Es preciso que los abogados guarden distancia y conserven un trato normal, moderado, cortés y de respeto con aquellas personas con quienes se involucran a través del ejercicio de la actividad. Vale la pena recordar que ante la existencia de una relación íntima o de una enemistad, existe para estas circunstancias figuras como la del impedimento y la recusación. Que el numeral 7, la primera parte nos hace referencia a los auxiliares de justicia, tales como peritos o secuestres. Tenemos que estas personas deben aconsejar, patrocinar o intervenir en estas diligencias de una manera adecuada, propia a su. Numeral 8, tenemos que el proponer incidentes, interponer recursos o formular oposiciones
Esto con el fin de entorpecer el curso normal del proceso es una falta disciplinaria. Así también lo ha dejado claro la Corte Constitucional mediante sentencia C-393 del 2006. También tenemos que un caso en que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior sancionó por 2 meses a un profesional del derecho al encontrarlo responsable de la falta. Bien, por último tenemos el numeral 9, el aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos, en detrimento de intereses ajenos del Estado o de la comunidad. Algunos ejemplos como estos, por ejemplo, en intereses ajenos de particulares, podríamos estar el abogado que aconseja a algún empleador de tomar. Este tipo disciplinario se configura cuando se efectúan afirmaciones o negaciones maliciosas, citas inexactas o descontextualizadas, estas que pueden desviar el recto criterio de los funcionarios, empleados o auxiliares de la justicia que están encargados de definir una cuestión judicial o administrativa, lesionando así el deber de colaborar en la recta y cumplida realización de la justicia y los fines del Estado. Digamos que en palabras de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, esto solo busca o pretende confundir y desviar el recto criterio de los funcionarios encargados de definir o resolver los asuntos puestos a su consideración. El numeral 11 nos habla sobre usar pruebas o poderes falsos, desfigurar, amañar o tergiversar las pruebas o poderes con el propósito de hacerlos valer en actuaciones judiciales o administrativas. La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura confirmó una sentencia proferida por la Sala Seccional del Quindío, la cual declaró responsable disciplinariamente a un profesional del derecho por la infracción del artículo 33, numeral 11. La sala corroboró que el abogado tenía conocimiento de su actuación irregular al presentar una partición no aprobada por el juzgado, donde tramitaba una sucesión y pese a esto eh, continuó con su actuar doloso y además esto generó un error al funcionario encargado de la oficina del registro. Continuando con lo dispuesto en el artículo 33 del Código Disciplinario del Abogado, el numeral 12 nos habla de infringir las disposiciones legales sobre la reserva sumarial, y podemos decir que es la restricción que por mandato legal existe para conocer o acceder a la información que posee un documento, ya sea público o privado. Es importante que la reserva no recae sobre la existencia del documento como tal, sino, como ya se dijo, sobre el contenido de esto. La reserva sumarial no es otra cosa que el sigilo o el secreto que deben guardar los sujetos procesales que intervienen en una actuación jurídico-penal, lo mismo que las personas que pueden ser llamadas a participar en la misma o que de alguna manera han recibido información sujeta a tal reserva. Continuando con el numeral 13 del artículo 33 del Código Disciplinario del Abogado, que nos habla de infringir el deber relacionado con el domicilio profesional. El quebrantamiento del deber debe tener un domicilio profesional conocido, inscrito y actualizado ante el Registro Nacional de Abogados. No es insignificante ni puede entenderse como simplemente formalismo, pues de él se derivan consecuencias en el desarrollo de los procesos. El hecho de no haber actualizado su domicilio profesional en el registro de abogados deriva en situaciones de congestión en los despachos judiciales y una carga excesiva de trabajo a los colaboradores de la Administración de Justicia,
Tal carga cumple una doble función. La primera, ser herramienta vital en la actividad judicial en aras de los jueces y servidores judiciales puedan convocar a los abogados con la certeza de concurrir a los llamados que éste les haga para colaborar en la administración de justicia. Segundo, como garantía de que los intervinientes procesales cuenten con oportuna defensa técnica a favor de sus derechos al debido proceso y defensa. Para culminar este artículo, nos ubicamos en su último numeral. Efectuar desgloses, retirar expedientes, archivos o sus copias sin autorización, consignar glosas, anotaciones marginales en los mismos o procurar su destrucción. Puede consistir en enumerar una hoja del documento. La noción también se refiere a la disociación de ciertos elementos de un todo. Realizar este tipo de actividades sin previa autorización incurrirá en sanción disciplinaria, es decir, el abogado que incurra en cualquier de estas faltas reseñadas en el título procedente será sancionado con censura, multa, suspensión o exclusión del ejercicio de la profesión, las cuales se impondrán atendiendo los criterios de graduación establecidos en este código.